Continuando dentro de las operaciones que realizan los bancos, seguimos con dentro de operaciones pasivas, con los plazos fijos. Acá tenemos las características de los plazos fijos. Los plazos fijos son colocaciones de dinero a un plazo determinado, a una tasa determinada. ¿Sí? Yo dejo plata, dinero colocado en el banco y a cambio de dejarlo por un tiempo X me van a pagar intereses. Voy a tener un plazo mínimo. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo dejar la plata por 5 días. El mínimo que tenemos actualmente es de 30 días. ¿Sí? El mínimo que puedo dejar colocado un plazo fijo son 30 días. Tampoco puedo hacer un plazo fijo por 500 pesos. ¿Sí? Hay un mínimo. Ese mínimo, el monto mínimo que yo puedo colocar, va a depender de cada institución bancaria el importe que permita hacer de mínimo. No así el plazo. El plazo mínimo lo establece el Banco Central y es de mínimo 30 días. En cambio, el monto, cada banco va a fijar el monto mínimo para poder hacer el plazo fijo. Nos van a pagar distintas tasas de intereses, ¿sí? Hay distintos valores de acuerdo a cada banco, porque eso es libre. Cada banco va a pagar la tasa de interés que el banco quiera pagar. Va a variar también por el plazo que dejemos el dinero. Si yo lo dejo por 30 días, no es lo mismo que si me comprometo a dejar el dinero por un año. ¿Sí? El banco sabe que durante un año va a poder disponer de ese dinero para prestarlo, por ejemplo, para hacer préstamos. Entonces sabe que por un año yo no voy a retirar esa plata. Entonces me va a pagar un poco más de intereses cuanto más largo sea el periodo de tiempo en el cual yo me comprometo a dejar ese dinero. Ustedes piensen que el negocio de los bancos es captar dinero y prestar dinero. Ellos se quedan con la diferencia entre lo que le pagan al que pone la plata, que por ejemplo este sería un caso, yo hago un plazo fijo, estoy dejando dinero en el banco. Ese dinero el banco se lo presta a otras personas a una tasa de interés mayor que la que me pagan a mí. Esa diferencia de tasas de interés sería lo que está ganando el banco, una de las ganancias que tiene el banco. Los plazos fijos pueden hacerse en distintas monedas. Yo puedo hacer plazos fijos en pesos y plazos fijos en dólares. Y acá les marqué en euros, en signo de pregunta, a ver si hay algún banco, que después cuando tengan que hacer el trabajito, van a tener que averiguar en el banco que ustedes analicen, si hay plazos fijos en euros. Eso lo dejo planteado como pregunta. Existen dos variedades de plazos fijos. Acá les anoté transferibles e intransferibles. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron como hacen en los cheques que se endosan y se lo pasan a otra persona. Esto sería similar. Uno puede hacer un plazo fijo y endosárselo a otra persona para que esa otra persona después lo cobre. Por eso hay dos modalidades, transferibles e intransferibles. Normalmente los que se hacen son los intransferibles, o sea que el que lo hizo va a ser la persona que lo tiene que ir a cobrar. Cuando uno hace un plazo fijo ya sabe cuándo vence, ¿sí? En el plazo fijo, en el momento que lo está constituyendo, uno ya sabe cuánta plata puso, cuánta plata va a retirar, cuánto le pagan de intereses y cuánto es la tasa de interés. No se puede, por ejemplo, si yo hice un plazo fijo a 30 días y dentro de 10 días necesito el dinero, no puedo ir al banco y decirle, bueno, denme la plata que la necesito y quédense con los intereses. No, hay que esperar a que venza, no se puede retirar antes del plazo convenido. También tenemos la modalidad de la renovación automática. Renovación automática. Yo puedo hacer un plazo fijo de varias maneras. Por ejemplo, es tener el dinero, ir a un banco y decir, tengo este dinero, quiero hacer un plazo fijo. Hago toda la operatoria, me hacen dejar la plata en la caja
y me dan un certificado de plazo fijo. Yo me voy del banco con ese certificado de plazo fijo. Cuando vence, yo vuelvo para cobrarlo o a renovarlo. ¿Sí? Renovarlo en realidad sería hacer uno nuevo. Entrego ese certificado y me dan uno nuevo. Pero podría haber ido y haber firmado una autorización para que me lo renueven automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? El día que venció, en vez de ir a cobrar la plata, automáticamente me lo renuevan por el mismo plazo que estaba el anterior. Si había hecho un plazo fijo a 30 días, me hacen otro plazo fijo a 30 días y por el importe que me dio el plazo fijo que hice primero. A los 30 días y así sucesivamente, mientras yo no dé una orden en contrario, ese plazo fijo se renueva. Si yo no hago la renovación automática y lo hice, el banco va a tener el dinero disponible para que yo lo vaya a cobrar cuando quiera. El tema es que si pasan, por ejemplo, 60 días y yo no lo fui a cobrar, en vez de pagarme, me empiezan a cobrar intereses a mí. Intereses no, comisiones. Comisiones por saldos inmovilizados. Teóricamente es una comisión que cobra el banco por dejar el dinero ahí a disposición y no poder usarlo porque no saben si yo lo voy a ir a retirar. Entonces me cobran teóricamente por ese dinero que está inmovilizado. Una modalidad, como dijimos, es ir con el efectivo al banco y hacer el plazo fijo ahí. Otra es tener dinero en la cuenta y hay diversas formas de hacerlo. Yo puedo hacerlo electrónicamente. El plazo fijo es sacar plata de una cuenta en la cual yo ya tengo depositado el dinero, se constituye el plazo fijo y cuando vence automáticamente se vuelve a depositar ese dinero en la cuenta de donde salió. Esta es la modalidad que más buscan los bancos, por eso a veces pagan un poco más de intereses cuando trabajamos de esa forma que si vamos personalmente con el dinero. Pasa que personalmente ir con el dinero uno puede no ser cliente del banco y constituir un plazo fijo. En cambio, de la otra forma, uno sí o sí tiene que tener cuentas que es de dónde va a salir el dinero para hacerlo.